Primera de Reyes 17 en adelante, dice así la palabra del Señor. Entonces dice Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado, dice, a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, dice, le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, dice, ¿qué pasó? Se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Señor, dame gracia para compartir lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros en esta tarde. Señor, que esta palabra sea una palabra siempre de guía, de dirección, de consuelo, Señor, de exhortación. Que tu palabra, Señor, haga todo aquello para lo que tú la has destinado sobre nuestras vidas. Ella nos transforme, Señor. Sea tu palabra siempre sobre nosotros, trabajando en nuestro corazón, trabajando sobre nuestra mente, Señor. Tu palabra sea en medio de nuestra vida para todos los que hoy estamos acá reunidos. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Prometo ahí no ser muy extenso, así que présteme ahí unos 25 minutos de su tiempo y vamos a escuchar la palabra. Le puse como título a este mensaje ahí, para los que les gusta anotar lo que se predica, sujeto a pasiones. Así le puse como título a este mensaje. Y para comenzar quiero contextualizar un poco lo que acabamos de leer. Israel, sí, la nación de Dios, está en una apostasía espiritual. Israel ha caído en una desgracia espiritual. Se ha ido tras otros dioses. Ha dejado al Dios verdadero y se ha ido tras otros dioses. El rey es el rey Acab. Se casó con una mujer llamada Jezabel, una mujer que adoraba a dioses paganos e instaura así el culto al dios Baal. Llega a asesinar incluso a muchos profetas. Algunos de ellos se salvan escondiéndose en cuevas, teniendo Dios misericordia, pero otros son asesinados. Israel está en una apostasía espiritual casi total, casi completa. Y es en ese minuto y es en esa hora oscura donde irrumpe, y ese es el término, irrumpe Elías Tisbita. Elías surge sin un antecedente previo. La Biblia no nos relata nada previo de él. No nos dice ningún dato relevante. Solo que un día aparece y trae una palabra de Dios para confrontar al rey, pero también para confrontar a la nación. Y de acá aprendemos algo muy importante, que Dios tiene hombres y mujeres preparados para los momentos más difíciles y más oscuros que pueda enfrentar una nación. Dios los ha preparado en el silencio, en el anonimato, donde nadie los ve. Ahí los está formando el Señor. Dios los llama de distintas partes. Para nosotros aparecen e irrumpen, pero lo cierto es que el Señor lleva años formando y trabajando con hombres y mujeres en el anonimato, preparando su corazón. Y de pronto, cuando no solo la nación, sino la iglesia misma cae en tiempos de apostasía espiritual, cae en tiempos en que pierde su esencia, su sentido de existencia, irrumpen estos hombres de Dios para confrontarnos. Y para confrontar precisamente a la iglesia. Porque la iglesia es quien fue llamada a ser luz en medio de la oscuridad. No la sociedad, fue la iglesia a la que Jesús constituyó, quien fue llamada para ser luz en medio de la nación.
Y si avanza la decadencia moral, si avanza la corrupción, la violencia, es porque la iglesia está retrocediendo. Cuando usted vea las noticias y vea que los países enfrentan crisis de liderazgo, de integridad, crisis de corrupción, de violencia, de narcotráfico, es porque la iglesia ha comenzado a dejar de salar, ha comenzado a dejar de cumplir su función. Somos luz y sal en medio de nuestra nación. La sal tiene la capacidad de preservar los alimentos, que estos no se descompongan. Esa es la función y la tarea de la iglesia en medio de la sociedad. Levantar a Cristo y decir: esta es la verdad, esto es lo que nosotros necesitamos, a Cristo en medio nuestro. ¿Está conmigo aquí? Dios lo preparó en silencio, este hombre irrumpe. Y así yo oro al Señor. Así como apareció de pronto un hombre como Elías, aparecen evangelistas. Que puedo, en mi mente se me viene el caso de Mauricio, un evangelista. Aparecen de pronto hombres de Dios con testimonios que impactan y con una palabra del Señor que empieza a provocar un despertar espiritual. Porque el despertar espiritual es para la iglesia del Señor. El avivamiento es para la iglesia, y la iglesia, al encenderse, al avivarse, comienza a iluminar al mundo. Esa es la forma, ese es el sentido. Este hombre quizás era un loco para el rey Acab. Dijo que no iba a llover por su palabra, eso le dice. Yo oraré en el fondo a Dios y no va a llover. Y si vuelve a llover es porque yo he vuelto a orar a Dios. Para Acab quizás era un loco, un charlatán. Pero lo cierto es que empezaron a pasar los días, los meses, y no llovía. Y el cielo se cerró. Y se cerró por 3 años y 6 meses. Eso dice la palabra. Estuvo cerrado el cielo por la oración de un hombre que se levantó en medio de su tiempo y dijo: no va a haber más lluvia hasta que el pueblo entienda que Dios es el verdadero Dios. La profecía se cumple, así se prueba a los profetas. Lo he dicho otras veces: si alguien profetiza y no se cumple, ese hombre, esa mujer no es profeta. Al profeta se le mide porque lo que dice se cumple. Si no, fue emoción, fue una buena intención, pero no es un profeta de Dios. Porque Elías lo dijo y se cumplió lo dicho por él. Elías significa Jehová es mi Dios. Su nombre ya en sí mismo es una declaración de fe. Mientras Israel se rinde a otros dioses, Elías aparece y dice en su propio nombre, en su propia esencia: Jehová es mi Dios. No se rinda al sistema, no se rinda a este sistema. No, nosotros somos llamados a ser luz en medio de este tiempo. Navegamos contra el sistema, vamos contra la corriente. El evangelio es contracultural. Yo hoy puedo leer en redes sociales mucha gente que dice: yo soy cristiano y disfracé a mis hijos, no me importa. No se rinda al sistema. Somos llamados a vivir contra la cultura. No nos rendimos al sistema, no, nosotros estamos acá en la tierra, pero nuestro corazón y nuestra mirada está en los cielos. Necesitamos hombres de este carácter en este tiempo, que estén dispuestos a enfrentar y a levantarse en el nombre del Señor. En medio de tiempos de relativismo moral, de corrupción, de violencia, de incertidumbre, se necesitan hombres y mujeres sin temor y con este carácter de Dios, que se levantan en medio de la sociedad y siguen proclamando que Cristo es la verdad, que Cristo es el camino, la resurrección y la vida, y que solo en Él hay salvación y vida eterna. Dele un aplauso al Señor fuerte. Lo dice el salmista. Usted lo puede leer en los salmos. Dice el salmista: ¿alzaré mis ojos a los montes acaso? ¿De dónde vendrá mi socorro?, se pregunta. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
¿Por qué dijo eso el salmista? Porque en aquellos tiempos los altares a los dioses paganos se construían en las cimas de las montañas. Por eso él se pregunta y dice: ¿acaso yo alzaré mis ojos a los montes? No, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De allá viene mi socorro. 7,000 hombres no se han rendido ante Baal. 7,000 hombres siguen buscando al Señor. Pero hay un problema. Lo hacen en silencio. No levantan su voz como Elías. ¿Sabe cómo sabemos eso? Porque cuando el profeta ora a Dios, le dice: yo solo he quedado, no hay nadie más. Y el Señor le responde: no, aún tengo 7,000 varones que no han doblado su rodilla. Pero él no tenía idea de su existencia. Significa que estaban en silencio. Y la palabra nos llama, ¿sí?, a hacer lo bueno siempre. Aquel que conoce el bien y no lo hace, le es pecado, dice la palabra. Usted tiene que alzar su voz. Esto no es solo tarea del pastor, de quien lidera, de quienes son diáconos. No, esto es tarea de toda la iglesia. En medio de mi realidad, donde el Señor me plantó, ahí yo alzo mi voz y ahí proclamo el nombre de Cristo. Siempre. Recuerde que Jesús dijo que quienes no nos avergoncemos de Él en público, Él nos reconocerá delante de su Padre que está en los cielos. Así que no tenga temor o vergüenza. No, yo proclamo la verdad que ha cambiado mi vida. Yo proclamo a Cristo, mi Señor y mi Salvador. En Él he depositado mi confianza. Siempre con esa actitud de fe. Siempre de aquel modo. Elías dijo: no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Qué fe puse aquí, qué declaración llena de fe y del poder de Dios. Porque él creía en algo profundamente. Él creía en el poder de la oración. La oración, yo no oro por resignación. Yo oro porque creo que Dios puede hacer aquello que dice que Él puede hacer. Que Dios puede cambiar y transformar la realidad que yo estoy viviendo. Yo oro con convicción al Señor. Si me acerco a Dios, creo que le hay y que es galardonador de quienes le buscan. Si usted va a orar, hágalo con fe en el Señor. No diga: bueno, voy a ir a orar porque no me queda de otra. No. La oración tiene poder. Cambia las cosas, abre las puertas. Mueve el corazón de Dios a misericordia. Así que cuando vaya a orar, hágalo con fe, creyendo que Dios puede hacer todo lo que Él dice que puede hacer. Baal era el dios de la lluvia, el dios de los cielos. Por eso es que irrumpe Elías y dice: no va a haber más lluvia, porque habían puesto su confianza en Baal, y Baal se asociaba con los cielos, con la lluvia. Y entonces él llega y dice: no va a haber más lluvia, porque ese no es el verdadero Dios. El verdadero Dios es el que yo sirvo, y ese Dios es el que controla la lluvia, el que hace salir el sol sobre justos e injustos. Y a ese Dios voy a orar y los cielos se van a cerrar. Eso es fe. Ahora la pregunta es: ¿de dónde proviene la fe y la convicción y la fuerza de este hombre? Él siempre lo dice. Cuando se presenta, cuando usted lea sus diálogos, siempre va a hacer esta afirmación: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Siempre lo dice de ese modo. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿De dónde proviene su fuerza? De esta verdad, que Dios es real y que Dios existe y tiene poder y dominio sobre la vida de los hombres. Israel dio por muerto a Dios y puso a Baal en su lugar. Esto no es nada nuevo. El mundo siempre ha querido sacar a Dios del centro, asesinar a Dios, pero eso no es posible. Incluso creyeron que asesinando, crucificando a Cristo, sus enseñanzas pararían. No, Cristo está vivo, Él ha resucitado. Dios no puede ser vencido por fuerza humana. Yo le daría un aplauso al Señor, pero con todas mis fuerzas. Cristo vive, Cristo venció la muerte. Nuestro Dios está vivo y vive en medio de su iglesia. Tenía esa convicción profunda. Dios es real, Dios es verdadero, Dios es real, es verdadero, Cristo vive. De ahí venía su fuerza. Y de ahí viene la fuerza del creyente. Cristo ha resucitado, Cristo venció la muerte. Y como Él venció, yo venceré con Él.
Y como Él venció la muerte, yo miré a la eternidad con Él. Si Él no viene antes, sí, o yo parto, pero yo tengo una morada segura en los cielos. Esa es mi convicción. Porque acá puedo pasar aflicción, puedo pasar angustia, enfermedad, pero viviré una eternidad con Él. Y ahí viene mi descanso. Esto es un breve paso de tiempo, dice la palabra. Por un breve paso de tiempo a lo mejor estarán afligidos, pero recuerden, vamos a vivir una eternidad con Cristo el Señor. De eso venía su fuerza. Segundo, siempre decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ahí está la segunda verdad. Siempre era consciente que la presencia de Dios estaba sobre su vida. Sea consciente que Dios va con usted, está en usted, habita en su corazón por medio de la obra del Espíritu Santo. Que usted a donde va no va solo, el Señor va con usted. No piense y no decaiga, es que me tocan luchas, pruebas, adversidades, diferentes situaciones, entonces pienso que Dios me ha dejado. No dé lugar a ese pensamiento, no. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo, ¿sí? Ni ninguna arma creada, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Y ahí nada es nada. Así que tenga esa convicción. La presencia del Señor está sobre mi vida, está sobre mi corazón. Y cuando pase dificultad y no vea nada, pídale al Señor. Abre mis ojos, Jesús. Abre mis ojos, Señor, para verte en medio de lo que hoy estoy enfrentando. No quiero vivir ignorando que tu presencia está. Recuerde que la presencia del Señor siempre está. Lo que pasa es que nosotros de pronto perdemos la sensibilidad a su presencia. Pero Él siempre está rodeándonos. Abre mis ojos, Señor, ten misericordia de mí. Abre mis ojos para verte, para ver lo que tú estás haciendo, para poder caminar. Ilumina mi camino, Señor. Elías se presenta, entrega la palabra, empieza la sequía y Dios le da una instrucción. Vete al arroyo de Querit. Él no se va por temor, sino por obedecer a Dios. Dios lo saca de escena y esconde a su profeta. A veces el Señor nos quiere sacar del bullicio, ¿sí? Del ajetreo, de las muchas voces, de los muchos consejos y llevarnos a tener tiempos a solas con Él. ¿Cuánto necesitamos a veces de esos tiempos a solas con el Señor? Porque Dios no nos va a hablar muchas veces en medio de la multitud, en medio de las diversas voces. No, el Señor muchas veces nos va a hablar en el silencio, en la quietud, cuando Él y yo estamos solos, cuando no hay nadie, cuando nadie nos ve y estamos orando al Señor. Muchas veces ahí va a venir la palabra de Dios para sostener y sustentar nuestra vida. Dios lo saca de todo ese bullicio y lo lleva a un tiempo a solas con Él. Y me gusta cómo ilustra la Escritura la vida de Elías, porque Dios le habla al profeta un día a la vez. A veces nosotros quisiéramos que Dios nos hablara todo, nos revelara todo lo que va a hacer, pero a veces nos habla un día a la vez, un momento a otro. Primero le dijo, preséntate acá, huye, escóndete, sal del arroyo, ve a la casa de una viuda. Ahora le dice, muéstrate a Acab y dile que una lluvia grande viene. Distintos tiempos, distintos momentos. Dios nos habla día a día. A veces queremos esto, que Dios nos revelara todo, pero poco a poco el Señor nos va revelando la voluntad que tiene para nuestras vidas. Pero eso lo hace cuando estamos a solas con Él. ¿Está conmigo aquí? Puse aquí a veces ese querido forzado. A veces ese retiro no lo queremos. Y de pronto llega una enfermedad. De pronto llega algún despido, un duelo. Algo sucede. Y tenemos esos tiempos obligadamente a solas con Dios. Porque a veces no prestamos oído a lo que el Señor nos quiere hablar. Y Él permite tiempos para tener intimidad con nosotros. No quisiéramos esos tiempos donde estamos mirando al techo blanco ahí. Pero Dios los permite.
No huya del proceso, permanezca en él, porque ahí el Señor va a trabajar en su corazón, va a trabajar sobre su vida. Después le dice el Señor que comerá de cuervos y beberá del arroyo. La provisión de Dios siempre está asegurada sobre nuestras vidas. Siempre el Señor nos dará provisión. Siempre nos llevará para aprender a tener dependencia total en Él. Pero usted no se mueva si Dios no le ha dicho que se mueva. Usted permanezca si el Señor le ha dicho que tiene que permanecer. Porque la provisión estaba asegurada mientras Él permaneciera en el arroyo de Querit. Ahí estaba la provisión. Tenía que esperar la voz de Dios, lo que iba a suceder después. No se mueva antes de tiempo, no se mueva, quédese tranquilo, descanse en el Señor. Él sabe traer provisión y alimentar a sus hijos. Dios proveyó para el profeta por medio de cuervos. Puse aquí, Dios tenía el mejor delivery. ¿Sí? Nosotros aprendimos el delivery en la pandemia. Dios nos ganó a todos, ya tenía el mejor delivery, ni drones mejor que eso. Los cuervos traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y la provisión estaba asegurada. Dios puede usar aún medios improbables para nosotros para bendecirnos. Porque para Elías los cuervos eran animales impuros, inmundos. Pero él estuvo dispuesto a comer de la provisión que Dios le enviaba. El profeta obedeció a Dios para entender que Él era soberano sobre su vida. Como lo dije, obedeció, aunque eran animales carroñeros, inmundos para Él y considerados de ese modo. Saque a Dios de su cajita mental. A veces construimos un cuadradito en nuestra mente y ahí ponemos a Dios. Y se mueve de acuerdo a nuestro cuadradito. Y a veces hay gente que tiene un Dios muy pequeño, cuando nuestro Dios se mueve soberanamente y Él hace como Él quiere. No meta a Dios en una cajita y lo compactimente así tan chiquitito, y si no lo hace de la forma que yo creo, yo espero, entonces no es Dios. No, amplíe su mirada, porque el profeta lo tuvo que hacer. Amplió su mirada como Pedro cuando vio los animales ahí inmundos frente a esa sábana y el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Y el religioso dijo: jamás, porque nunca cosa inmunda ha entrado a mi cuerpo. Y el Señor le vuelve a decir: mata y come. Y la respuesta es la misma, hasta que por tercera vez Dios lo corrige y le dice: no llames inmundo o impuro o común a lo que yo he santificado. Y le quebró la religiosidad y le rompió la cajita mental. Y Pedro entendió que Dios no hacía acepción de personas, sino que sobre todos los hombres se iba a derramar el Espíritu Santo. No encierre a Dios. El arroyo se secó. Y yo puse aquí: ¿por qué Dios envía al profeta intencionalmente a un lugar donde el arroyo se iba a secar? Porque el profeta no iba a estar exento de la prueba. Él iba a vivir la sequía que había profetizado. Dios no nos exime de las pruebas, sino que nos acompaña en medio de ellas y provee en medio de ellas y nos sostiene en medio de ellas. A veces oramos para que el Señor nos libre de la prueba y la respuesta es: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo estoy contigo. Y hay que creerlo. Porque a veces queremos que el Señor nos saque de la prueba, pero no, Él estará con nosotros en el horno de fuego. Caminará en medio nuestro, pero no nos quemaremos, porque el Señor está con nosotros. El arroyo se secó, ¿para qué? Para que entendiera Él y entendiéramos nosotros hoy que la provisión de Él no estaba ni en el arroyo ni en los cuervos, sino en Dios. Él era el que enviaba los cuervos y Él era el que sostenía el arroyo y el que sostenía la vida del profeta. Por lo tanto, lo que tenía que aprender el profeta es que Dios es quien sostiene su vida. Y lo mismo aprendemos nosotros hoy. Dios es quien sostiene y ampara mi vida. Yo estoy en las mejores manos, en las manos de Dios. Entonces viene la voz de Dios y le dice: muévete ahora, sal de ahí. Se secó el arroyo, ya no hay cuervos, y lo envía a la casa de una viuda.
No hay una imagen más frágil, puse aquí, que la de una mujer viuda en el mundo antiguo, empobrecida. No era un lugar donde uno fuera a encontrar abundancia, provisión desmedida. No, él tiene que llegar, ¿sí? Y usted se sabe la historia, y orar para que ocurra un milagro y la provisión llegue y se multiplique todo. En aquel lugar Dios lo envía. ¿Por qué? Porque Dios es especialista en usar a los débiles, a los frágiles como nosotros, para mostrar su poder y gloria. Para que la gloria no caiga sobre un hombre, sobre una persona, sino que la gloria sea dada a Dios. Por eso Dios toma a lo frágil, a lo débil, a lo que la sociedad de pronto menosprecia, y lo toma y lo usa para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Así que cuando usted sea bendecido por el Señor, no diga: fue mi capacidad, fue mi habilidad para los negocios, para emprender, fue mi inteligencia la que me hizo que me motivaran y me subieran de cargo. No, no, no. Fue la mano de Dios sobre mi vida. Porque cuando nos envanecemos, viene el quebranto. Recuerde que Dios da gracia a los humildes, ¿sí? Pero sostiene y se acerca, ¿sí?, a los humildes, pero mira de lejos a los soberbios. Y no hay algo más terrible que Dios me mire de lejos. Yo quiero estar cerca de Dios, porque cerca de Dios soy bendecido en toda área de mi vida. Amén. Dios es el mejor estratega. Jamás lo buscarían en una casa de una viuda extranjera empobrecida. Ahí lo escondió el Señor. Dios tiene lugares para escondernos, para resguardar nuestra vida, para sostenernos en momentos de dificultad. Él sabe el por qué hace las cosas y del modo que Él las hace. Así que usted crea al Señor. Crea al Señor en el lugar donde está, en el lugar donde Dios lo ha movido. Crea a Dios, Él lo va a sostener. Jamás se imaginaron que ahí estaba escondido el profeta. Pero ahí estaba, siendo sostenido por el Señor hasta el tiempo señalado, hasta el tiempo que Él orara nuevamente y los cielos se abrieran sobre Israel. Comencé diciendo que esta palabra le puse sujeto a pasiones. Lo dice así el libro de Santiago. Dice que Elías era sujeto a pasiones, igual que nosotros. Otros lo traducen como tenía debilidades, igual que nosotros. Otra Biblia lo traduce como era tan humano como lo somos tú y yo. ¿Qué quiere decir Santiago con esto? Viene hablando acerca de la oración de fe que sana al enfermo. Viene hablando de poner las manos y creer que Dios hará milagros. Lo que quiere decir es que el mismo Dios de Elías es nuestro Dios. La diferencia está en que nosotros tenemos que creer con la misma fe que creyó Elías, en que Dios es real y su presencia está sobre nuestras vidas. Porque al que cree todo le es posible. Por eso Santiago nos desafía y nos dice: Él era igual que ustedes, tenía las mismas luchas, los mismos cuestionamientos. Usted lo puede leer después en su casa. Elías en algún momento cae en una depresión ministerial porque se siente solo, amenazado de muerte, se entristece y Dios dialoga íntimamente con el profeta. Tenía las mismas luchas, las mismas pasiones, pero fue capaz en el nombre del Señor de orar y que los cielos se cerraran, y orar y que los cielos se abrieran. Si es igual que nosotros, es lo que quiere decir Santiago. Si es igual a los que estamos hoy acá, ¿por qué Dios no nos puede usar del mismo modo, de la misma forma? ¿Por qué Dios no va a encontrar en nosotros hombres y mujeres de fe, determinados a orar, a buscar al Señor, a creer que Dios provee, que Dios sana, que Dios salva, que Dios transforma la realidad que estoy viviendo? La diferencia está en la fe, en entregarnos completa y profundamente al Señor. ¿Qué pasiones dominan nuestra vida? Lo dice Timoteo. Pablo se lo dice a Timoteo, que las pasiones juveniles no te dominen. Pablo se lo dice a la iglesia de Colosas, que no los dominen las pasiones de este mundo. No vivan como los incrédulos, les dice.
¿Qué pasión va a gobernar su vida? Yo quiero que la pasión por amar y servir a Dios gobierne mi vida. Que eso sea lo que controle el sentido de mi existencia. La pasión por Dios, el amor por el Señor, la pasión por buscarlo a Él, por estar con Él, por gastarme por Él. Que esa sea la pasión que domine completamente mi vida. ¿Por qué? Porque un día mi Señor volverá, como dice la parábola, de un largo viaje y me preguntará: ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Los multiplicaste o los escondiste en la tierra? Esa es la parábola de los talentos. Hubo uno, dice, que tuvo temor y lo escondió. Los otros dos lo multiplicaron de acuerdo a sus capacidades. Pero aquel que lo escondió fue juzgado duramente. Y el talento que tenía se le tomó y se le dio al que más hizo. ¿Qué pasión domina tu vida? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Te estás gastando por el Señor? ¿Estás sirviendo a Dios con todo lo que el Señor te ha dado? ¿O estás a medias con el Señor? ¿Qué silencio? ¿Qué pasión domina tu vida? ¿Dónde están tus fuerzas? Que la pasión que domine nuestra vida sea amar y servir al Señor. Sea entregarnos por completo a Él. Y tener esa fe que tenía Elías. Y ponernos en pie en medio de nuestra realidad, de nuestra familia, de lo que vivimos. Y decir: yo sirvo a Dios, yo sirvo a Cristo. Y Él es Señor sobre mi vida y sobre mi casa. Y lo que me ha dado lo administraré sabiamente. Sean mis hijos, sea mi esposa, mi familia, todo lo que yo tengo lo administraré pensando en que un día Dios me preguntará: ¿qué hice con lo que Él me dio? Seamos diligentes en amar y servir al Señor. Y en los tiempos que estamos viviendo se necesitan hombres y mujeres de fe que se levanten a proclamar que Cristo vive, que Él es real y que ha resucitado a favor de nuestras vidas. Amén. Dele un aplauso ahí al Señor. Con todas sus fuerzas adore al Señor. Jesús. Le quiero invitar ahí a que se ponga de pie. Puede levantar ahí sus manos conmigo delante del Señor. Amado Dios, he proclamado tu palabra, he hablado tu verdad en medio de tu iglesia. Señor, que mi fe te agrade, que mi entrega, Señor, te agrade, que lo que yo hoy estoy haciendo, sembrando en esperanza, Señor, sea agradable para ti. Que tú seas la pasión que domine mi vida, que tú seas el centro de mi vida, de mi familia, de mi existencia. Señor, no me quiero gastar por otra verdad que no sea tu verdad. Y dame esa fe profunda, Señor, esa convicción de que tú eres real sobre mi vida, de que tu gracia siempre está sobre mi corazón, de que donde yo voy, Señor, no estoy solo, sola, no, que tu poderosa mano va conmigo, de que yo tengo un Dios vivo, real, al quien sirvo, y ese Dios me acompaña en todo lugar. Ese Dios es el que abre puertas, ese Dios es el que abre los cielos y derrama gracia sobre mi vida. Tener esa convicción profunda de que siempre estoy delante de tu presencia y de que tu poderosa mano me guía en todo lugar, Señor. Permíteme desarrollar esa fe, esa convicción, para nunca callarme, Señor, de lo que tú un día hiciste a favor mío. Jesús, permítenos ser esa luz que ilumine en medio de donde estamos nosotros plantados. Permítenos ser esa sal como iglesia que viene, Señor, a detener
la corrupción que nos rodea en distintas áreas. Permítenos ser una luz que alumbre, Señor, a quienes aún no te han conocido en todo lugar. Ser verdaderamente la iglesia que tú soñaste, Jesús. Y yo soy parte de aquello y quiero ser parte de esa realidad. Ser una vida que te glorifique a ti, que te honre a ti en todo lugar, en todo tiempo, Señor. Gracias, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén.